Dios te trajo el día de hoy con un propósito. Dios te trajo el día de hoy para darte una palabra que te va a levantar, que te va a animar, porque Él siempre ha sido fiel. Dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él siempre va a permanecer fiel. Él va a ser fiel con tu familia, Él va a ser fiel con tu salud, Él va a ser fiel con tus hijos, Él va a ser fiel con tu futuro, porque esa es la esencia de Dios, es la fidelidad. Amén. Dice la Biblia que el justo por su fe vivirá. La palabra fe en la traducción ahí dice la palabra que significa fidelidad. Vas a vivir por tu fidelidad, siendo fiel a Dios. Dios ama la fidelidad de sus hijos. Debemos aprender a ser fieles. Dice la Biblia que Él es fiel y verdadero. Por eso el lenguaje de Dios es la fidelidad. Y antes de iniciar, quiero saludar a las personas que nos van a ver por redes sociales en las diferentes plataformas. Hoy Dios te va a dar una palabra especial, así que conéctate conmigo, porque lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es algo sobrenatural. Bueno, estamos en la serie La Fe y los Frutos. Diga conmigo: la fe y los frutos. Diga de nuevo: la fe y los frutos. La fe y los frutos. La fe siempre va a arrojar resultados. Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice la Biblia que la fe es por el oír, y el oír atentamente la palabra de Dios. Es la palabra la que nos da fe, es la palabra la que nos da crecimiento, un crecimiento integral. Y les había mencionado un poco la semana pasada que la fe te conecta, ¿verdad? Y la duda te desconecta. ¿Cuántos recuerdan eso? Cuando tú crees en algo, tú te conectas con ese algo. Cuando tú crees en alguien, tú te conectas con ese alguien. Cuando tú crees en una persona, tú te conectas con esa persona, porque la fe te conecta y la duda te. Por eso cuando tú dudas de tu matrimonio, tú te desconectas de tu matrimonio. Cuando tú dudas de tu propósito, tú te desconectas del llamado de Dios. Cuando tú dudas de las promesas de Dios, tú te estás desconectando de las promesas de Dios. Por eso la fe te conecta y la duda te desconecta. Debes aprender a vivir por fe, porque la fe te va a conectar al destino que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso debemos aprender a permanecer. Les había mencionado, ¿verdad? Dice la Biblia en Juan 15:4: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Eso decía Jesús, ¿verdad? En el libro de Juan. Jesús lo que está diciendo es que su voluntad debe alinearse a mi voluntad. Aprende a conectar tu voluntad con mi voluntad. Qué importante es que mi voluntad se pueda conectar a la voluntad de Dios para poder descubrir que es perfecta, agradable y buena. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el 5 dice: ciertamente yo soy la vid. La Biblia dice que Él es la vid, Él es el árbol. Lo que Jesús está diciendo: yo soy el árbol. Yo soy el que te genero éxito. Yo soy el que te genero fruto. Yo soy el que te genero las metas. Yo soy el que te genero las oportunidades. Y continúa diciendo: los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Como decía Adriana, Dios no te da poco, Dios te da mucho. Diga conmigo: Dios me da mucho. Dios en esencia siempre quiere dar mucho a sus hijos. Yo le pregunto a su hijo, a veces uno como padre quiere darle mucho a su hijo, mucho a su esposa, mucho a la empresa, mucho al negocio, mucho a la familia, porque así es Dios. En la esencia de Dios es darnos mucho. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Que los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Diga conmigo: mucho fruto. Nosotros somos los que exhibimos el fruto. La rama muestra el fruto, pero el árbol es el que se lleva los aplausos. ¿Cuántos recuerdan eso? La rama, usted en un árbol, cuando ve un árbol, ¿verdad? ¿Usted dónde ve el fruto? Lo ve en la rama, ¿verdad? Pero después de ver en la rama, de quien se habla bien, de quien se lleva los aplausos, es el árbol. Entonces lo que Dios dice es que deja que yo sea tu árbol y tú serás la rama. Tú serás el que muestres los frutos. Tú serás el que levante la empresa. Tú serás el que será promovido. Tú serás el que tendrá un buen matrimonio. Tú serás el que tendrás buenos hijos. Pero cuando la gente te pregunte cómo le haces, tú le vas a decir: es que yo estoy conectado al mejor árbol, al árbol de la vida, al árbol que está conmigo, al árbol que me hace permanecer, al árbol que me da fruto, el árbol que me ayuda a crecer. Entonces es todo, depende de cómo estemos conectados con Dios. Es el árbol que me da fuerza, me prospera.
Y entrando a la palabra, ¿verdad? A esta segunda enseñanza, dice la Biblia en Juan 15:5, y me ayuda el multimedia. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son los que permanecen en mí y yo, y dice los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto. Levante su mano y diga conmigo: yo soy el que voy a dar mucho fruto. Vamos, dígalo creyendo: yo soy el que voy a dar mucho fruto. Ahora diga al que está a su lado: tú eres el que vas a dar mucho fruto. Pregunto: ¿cuántos van a dar mucho fruto? Dese un aplauso entonces, porque usted va a salir de aquí a dar fruto. Fruto en su casa, fruto en su matrimonio, fruto con sus hijos, frutos en lo que Dios le haya entregado, porque Dios nos llamó a llevar mucho. Escucha esto o léelo por favor. Lo poco o lo mucho no lo determina la gente, lo determina tu fe. Lo poco o lo mucho no lo determina tu bolsillo, tu cuenta bancaria, ni la gente, ni los comentarios de las personas. Lo poco o lo mucho lo determina tu fe. Eso es lo que determina lo poco o lo mucho en tu vida. Por eso dice Marcos 9:23, Jesús le dijo: si puedes creer al que cree. Mira, dice todo. Pregúnteme qué es todo. Es todo. La palabra todo viene del griego, hebreo, arameo y de todo lo que usted crea, que significa todo. Todo es todo. Al que cree todo le es posible. No hay nada imposible para Dios. Dios es un Dios de imposibles. Por eso no te conformes con lo poco. Dile que está a tu lado: no te conformes con lo poco. Mira, no me malinterpreta lo que le voy a decir, pero para mí esta iglesia es muy poco para lo que Dios tiene preparado para Judá Ministry. Para mí lo que tú tienes el día de hoy es muy poco para lo que Dios tiene preparado para usted. Yo de usted aplaudo esa palabra, yo la recibo y yo lo creo en el nombre de Jesús. Lo que tienes hoy es poco. Dile que está a tu lado: lo que tienes hoy es poco. Comparado, dígame conmigo, comparado para el que Dios tiene preparado para ti. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios son más altos. Por eso lo que tú tienes el día de hoy es poco. No te conformes. Dile que está a tu lado: no te conformes. Aún hay más de Dios. Lo que tienes el día de hoy es poco. Lo que has vivido en tu matrimonio es poco. Lo que has vivido con tus hijos es poco. Los viajes que has tenido son pocos. ¿Cuántos dicen amén? Vienen más viajes, más oportunidades. Vienen más, no sé, más metas, más éxitos. ¿Cuántos lo creen? Pero ¿qué determina eso? Diga conmigo: lo determina mi fe. Lo que tú creas, en quien tú creas. Por eso dice el verso: los que permanecen en mí, ellos producirán mucho fruto. ¿Quiénes producen mucho fruto? Los que permanecen en quién. Ojo, esto no tiene que ver con ser modesto o ser humilde. Escuche, la humildad no es pensar menos de mí. La humildad es pensar menos en mí. Pero dice la escritura, la Biblia dice que si yo permanezco en el árbol que es Dios, la consecuencia por permanecer es dar mucho. O sea, no es vanidad, no es falta de humildad. Dice la Biblia que el que permanece en el árbol va a dar mucho fruto. Dios te llamó a llevar mucho fruto. Yo quiero que tú salgas entendiendo esta palabra. O sea, no es por usted que es la rama, es por el árbol. Por la consecuencia del árbol que estás conectado, vas a producir mucho fruto. ¿Cuántos lo creen? Porque a quien van a aplaudir por tener mucho fruto es a quién. ¿A quién van a aplaudir por tener mucho fruto? Imagínese ver un árbol, y no sé si tenemos una imagen ahí. Imagínese ver un árbol, ¿verdad? Dice la Biblia que Él es el árbol. Y usted cuando ve eso, usted dice: wow, ¿qué está pasando aquí? Es un árbol. Usted aquí está viendo la mano de Dios. ¿Dónde usted ve la mano de Dios aquí? A ver, ¿dónde usted la ve? Donde hay fruto, donde está verde. Porque así es Dios. Dios te quiere ver así. Esto es más o menos como que sin Cristo y con Cristo, para que usted lo pueda entender. Amén. Entonces imagínense ver un árbol seco y sin fruto. Pregunto: ¿dónde ve la mano de Dios? ¿Dónde la ve? Por eso Dios nos mandó a ser personas de fruto, personas de resultados. Diga conmigo: resultados. Dice la Biblia que en un momento Jesús fue a un árbol, a una higuera, a un árbol de higos, y de repente cuando se acercó dice que no tenía frutos, no pudo coger ni un fruto. ¿Y usted recuerda lo que hizo Jesús?
maldijo la higuera. O sea, Dios no tolera ver personas sin fruto, y la palabra fruto significa resultados. Pero yo le enseñé la semana pasada que para tener resultados debo echar raíces, porque todo lo que tiene raíz crece, y todo lo que crece da. Y Dios nos llamó a ser personas y fruto es tener resultados. Diga conmigo, resultados. Jesús no toleró, dijo: ¿cómo puede ser posible que este árbol no tenga frutos? Yo lo llamé a que lleve frutos. Y dice la Biblia que Él lo maldijo. Dios es severo con las personas que no dan fruto, porque la esencia de Dios es producir, es fructificar. Todo lo que Él llama, todo lo que Él toca, crece, se multiplica y fructifica. Juan 15:5 dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Iglesia, lo que tienes hoy es poco para lo que Dios tiene preparado para ti. Lo que tienes el día de hoy, yo quiero que tú lo entiendas. Lo que tienes el día de hoy es poco. Diga conmigo: lo que tengo es poco comparado con lo que Dios tiene para mí. Cuando la gente dice: ay, esto es mucho, escúcheme, cayó en la zona de confort. Cuando la gente dice: no, ya alcancé, ya lo logré, cayó en la zona de confort. Mi esposa sabe que yo soy muy ambicioso. Yo digo: esto es poco para lo que Dios tiene preparado para esta iglesia. Lo que tú tienes hoy es poco para lo que Dios tiene preparado para tu vida. Por eso dice la Biblia que en un momento Jesús, ¿verdad?, hace una parábola, hace una historia y dice: bueno, el reino de los cielos es más o menos parecido a un hombre que entrega unos talentos. ¿Cuántos recuerdan la parábola de los talentos? Dice que uno le entregó 1, a otro le entregó 3 y al otro le entregó 5. Y dice la Biblia que después el agricultor comienza a pedir cuentas, porque Dios es un Dios que pide cuentas, que hace rendición de cuentas con lo que Él te entrega. Por eso debemos aprender a ser sabios para poder administrar y multiplicar lo que Dios nos entrega. Y cuando pidió cuentas, dice la Biblia que el que tenía 5, ¿verdad?, multiplicó ¿a cuántos? A 10, 5 más, o sea, tenía 10. El que tenía 3 multiplicó 3 más, hizo 6. Y el que tenía 1, ¿qué hizo? Lo escondió, lo guardó. Y dice la Biblia que Jesús es severo con esa persona que no fructificó, que no multiplicó. ¿Qué le dijo? Siervo negligente. Siervo negligente. Y mira esto, parece injusto, pero ese uno, el único que tenía el único fruto, que no lo multiplicó, dice la Biblia que sacó ese fruto. ¿Y a quién se le entregó? Al que tenía ¿cuántos? Al que tenía más, porque Dios nos llamó a llevar mucho fruto, iglesia. No se lo dio al que tenía más o menos, se lo dio al que tenía más, porque Dios nos llamó a llevar mucho. Por eso usted debe entender una frase que yo siempre la digo y me encanta: Dios quiere bendecirte, prosperarte y promoverte, pero sin perderte. El problema es que a veces nos perdemos a causa de la bendición. Él quiere siempre bendecirnos, prosperarnos y promovernos, pero sin perdernos. Dile que está a tu lado: no te pierdas a causa de la bendición. Dile: Dios va a hacer mucho en tu vida, pero no te pierdas a causa de la bendición. Pastor, ¿usted cree en la prosperidad? No, yo no creo en el evangelio de la prosperidad. Yo creo en un Dios que prospera. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él quiere bendecirte, prosperarte y promoverte, pero sin. Dile que está a tu lado y profetízale: no te vas a perder a causa de la bendición. Vamos, dile: no te vas a perder a causa. Por eso hoy quiero cambiarte la mentalidad. Dios nos llamó a llevar mucho fruto. Amén. 3 Juan 2 dice la Biblia, acuérdese lo que le dice Juan a Gallo. Dice la Biblia que había un hombre que se llamaba Gallo. Imagínese ese nombre. Usted le pondría ese nombre a su hijo. Reprenda al diablo, no. Dice que Juan le dice a Gallo: amado, deseo que seas, ¿qué cosa? Prosperado. ¿En qué? Vamos, léalo conmigo. ¿En qué? Y que tengas así como. Recuerde esto: la prosperidad de Dios siempre es integral. La del diablo es financiera. La prosperidad de Dios siempre va a ser integral. La del diablo es financiera. Porque el diablo, mientras más te bendice, entre comillas, te hace más esclavo. Pero Dios, mientras más te prospera, te hace más libre. Porque la prosperidad de Dios siempre va a ser integral. Amado, deseo que seas ¿qué cosa?
¿En qué? Solamente financieramente. Dice en todo, diga conmigo, en todo. Así como prospera tu alma. Porque la prosperidad de Dios es integral, es en todas las áreas de tu vida. Pero la prosperidad de Satanás siempre va a ser financiera, porque la prosperidad de Satanás te limita, te hace esclavo. Porque él dice: mientras más lo prospero económicamente, más esclavo lo hago. Y ahí usted ve gente que ya no tiene tiempo para venir a la casa de Dios. Y ahí usted ve gente que ya no tiene tiempo a causa de la bendición de ir a los grupos de conexión, de ir a los tiempos de oración, de ir a ciertas actividades que sabemos donde proviene nuestra fuerza y nuestro poder espiritual. Amén. Por eso usted ve gente que tiene una casa porque fue prosperado, pero no tiene un hogar. Por eso usted ve personas que tienen una cama y king size. ¿Se ha visto esas de cuánto? De 3 plazas. ¿De cuánto es la suya? Yo tengo de 3 plazas, pero no por vanidad, sino porque imagínense, mi familia es grande, yo soy grande, necesito una cama grande. Y la mía de 3 plazas se convierte en 5, porque hay unas 2 más que se quedan ahí abajo para que estén toditos ahí. Si hubiera de 5 plazas, no sé si es que yo me comprara una de 5 plazas para entrar toditos en la casa. Entonces, mientras más dinero te dé el diablo, más esclavo eres. Pero mientras más prosperas en Dios, eres libre. Por eso dice su palabra: si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. La palabra, no se asuste con la palabra prosperidad. La palabra prosperidad significa crecer, significa avanzar, significa empujar. Dios quiere que avances en tus finanzas, avances con tu familia, avances con tus hijos, avances en los negocios, porque esa es la prosperidad de Dios, es avanzar, es crecer. No malinterprete la palabra prosperar con algo económico. La prosperidad que habla Dios es de avanzar. ¿Cuántos quieren avanzar en su vida? Pregunto, ¿es malo avanzar? ¿Es malo crecer? Entonces, ¿por qué le tenemos temor a esa palabra prosperidad muchas veces? Y la cuestionamos, cuando lo que significa prosperar es avanzar. Por eso Dios quiere prosperar tu hogar, Dios quiere prosperar tu matrimonio, prosperar a tus hijos, prosperar tus finanzas, porque la prosperidad de Dios es integral y no financiera. ¿Cuántos están conmigo? Juan 8:31 dice: dijo Jesús a sus discípulos, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí y mi palabra. Otra vez habla de permanecer. Por eso Dios quiere que nos conectemos a él permanentemente y no temporalmente. Lamentablemente nosotros los seres humanos nos conectamos con Dios temporalmente y no permanentemente. Por eso dice la Biblia: y vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará. Escuche, el verdadero discípulo no es aquel que sabe predicar, sino aquel que sabe permanecer. Diga, está a su lado: el verdadero discípulo no es el que sabe predicar, sino el que sabe, ¿qué cosa? Permanecer. Por eso cuando la gente dice es mucho, cayó en la zona de confort. Cuando la gente dice ya lo logré, dejó de crecer. Cuando la gente dice es mucho, ya no le encuentra propósito o sentido a las cosas. Por eso ahora tiene un techo. Escuche, un techo te cubre, pero un techo también te pone límites. Un techo te cubre, pero un techo también te pone. Y Dios no te llamó a vivir limitado. ¿Cuántos lo creen? Dice la Biblia que Él nos dio un espíritu ilimitado, nos dio un espíritu sin medida. Imagínate si su Hijo, por medio de su Espíritu Santo, nos dio un espíritu ilimitado. Nos llamó para hacer cosas ilimitadas. Un techo te da seguridad, pero también te pone límites. Por eso Marcos 9:23 dice: si puedes creer al que cree, todo, vamos, dígalo conmigo, todo le es posible. Restaurar ese matrimonio es posible. Levantar las finanzas de mi hogar es posible. Restaurar mi relación con mis hijos es posible, porque para el que cree todo le es. Vamos, denle un aplauso al Señor si usted lo cree. No hay límites para Dios. Aún hay logros por conquistar. Aún hay metas por conseguir. Aún hay promesas por abrazar. Dile que está a tu lado: aún hay promesas de Dios para tu vida. ¿Alguien puede creer esta palabra?
Alguien puede creer que no hay límites para Dios, porque para el que cree todo le es. Por eso Dios te llamó a llevar mucho. Por eso tendrás un matrimonio fructífero. ¿Cuántos dicen amén? Tendrás una empresa fructífera. ¿Cuántos dicen amén? Tendrás hijos fructíferos. ¿Cuántos dicen amén? Porque todo lo que hagas o emprendas llevará mucho. Pero diga conmigo, debo estar conectado, porque la fe y la duda debes vivir conectado al árbol. Escuche esto: la mediocridad y el conformismo detienen el crecimiento. La mediocridad y el conformismo detienen ¿qué cosa? El que ya no quiere crecer no le encuentra propósito a su proceso. Pero el que tiene hambre de crecimiento, todo lo que le sucede le anda buscando un propósito. Por eso dice la Biblia en el libro de Romanos 8:28. Pregúnteme qué dice Romanos 8:28. Y esto es: a los que amamos a Dios, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas me ayudan para bien. Todas las cosas me ayudan para bien, conforme al propósito del cual he sido llamado. Esa bancarrota me ayudó para bien, esa ruptura me ayudó para bien, ese problema me ayudó para bien. Debes ser un profesional de encontrar en medio de tu problema, en medio de tu situación, que te está ayudando para bien. Por eso aprende a convertir los procesos en propósitos. Aprende a convertir, iglesia, cada proceso de tu vida en un propósito, porque los que amamos a Dios, todas las cosas conforme a su propósito han sido llamados. Iglesia, aprende a convertir tus problemas, tus fracasos, tus situaciones complicadas en propósitos, porque todo lo que te sucede tiene un propósito. Dile que está a tu lado: todo lo que te sucede tiene un propósito, tiene un porqué. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios. Pregunto, ¿quién ama a Dios aquí? ¿Quién ama a Dios aquí? Dice: y sabemos a los que ¿qué? A los que aman. O sea que esta palabra es para usted, porque usted ama a Dios. Entonces, si usted ama a Dios, y sabemos que los que aman a Dios, y si usted ama a Dios, todas las cosas, es decir, todos los problemas, todo lo que usted viva, te está ayudando para bien. Dice: todas las cosas. Son todas sus cosas, todos sus problemas, todas sus situaciones. Póngale nombre a su problema, porque ese problema lo está acercando a Dios. Ese problema lo está acercando a su destino profético. Esa situación complicada que usted dice: ya no aguanto más, pastor, usted predica muy bien, pero yo llego a mi casa y vivo el mismo problema, la misma pelea matrimonial, el mismo problema económico, la misma situación con mis hijos. Ese propósito, eso que estás viviendo, te está ayudando para bien, porque si no fuera por eso, no hubieses venido a la iglesia, no hubieses estado con Dios, Él no te hubiese abrazado, no te hubiese restaurado y no te hubiese dado otra oportunidad, iglesia. Lo que vives es parte del propósito de Dios. Una deuda, una enfermedad, una crisis, un problema legal. ¿A cuántos Dios los llamó con un problema legal? ¿A cuántos Dios los llamó con una crisis económica? ¿A cuántos Dios los llamó con un problema matrimonial? Es la excusa de Dios. Dile que está a tu lado: estás viviendo la excusa perfecta para que Dios haga grandes cosas en tu vida. Vamos, dígaselo. Estás viviendo la excusa perfecta para que Dios haga grandes cosas en tu vida. Lo que estás viviendo es una excusa para que Dios haga grandes cosas contigo. Diga conmigo: todo lo bueno, todo lo malo y todo lo feo que yo viva me está ayudando para bien. Por eso, iglesia, aprende a convertir tus problemas en propósitos. Debe ser un profesional de entender esta palabra, que cada vez que usted ve un problema, mire, aun cuando está en el tráfico, ahí Dios está trabajando en usted. ¿Cuánto le hace falta paciencia? Dios te va a meter en un tráfico del diablo para que se desarrolle paciencia. Es que es así. Tiene que suceder para desarrollar paciencia. Todo lo que estás viviendo te está ayudando a seguir creciendo. Por eso, escucha esto: aprende a ser agradecido, pero no conforme. Aprende a ser agradecido.
pero no conforme. El hecho que tú agradezcas no significa que debo ser conformista con lo que ya tengo. Agradece por tu familia, agradece por lo que tú tienes, pero aún hay más que Dios puede hacer en tu vida. Amén. Escuche, un agradecido disfruta de lo que tiene, pero siempre cree que hay más. Cuando usted le pregunten de qué tamaño es su iglesia, usted le va a decir el tamaño ilimitado, porque aún hay más que Dios puede hacer en esta casa. ¿Cuántos lo creen? Iglesia, prepárate para recibir más amor, más perdón, más salvación, más metas, más éxitos, más oportunidades que Dios puede hacer contigo, más favor, más gracia, más ideas. Aún hay más. Dile que está a tu lado, aún hay más. Pregúntame por qué. Porque estás conectado a la fuente inagotable. Estás conectado al árbol que produce mucho. Escuche, cuando usted va a estudiar, usted va, ¿verdad? Preparatoria, no sé, primaria, secundaria, escuela, colegio, de ahí viene la universidad, de ahí ¿qué más viene? Maestría y viene doctorado, ¿verdad? Luego cuando usted nace, ¿verdad? Usted viene al mundo, ¿cómo usted? Usted nace, crece, se reproduce y... Pero cuando usted está en Cristo, usted nace, crece, se reproduce, muere y viene la vida eterna, iglesia. Hay una vida eterna que nos está esperando, iglesia. Hay más. Diga conmigo, hay más. ¿Cuántos lo creen? Hay más salud para esta iglesia. Hay más oportunidades para esta iglesia. Hay más bienestar para esta iglesia. Hay más salvación para tu casa. Mira, yo lo testifico. Hoy en día están mis papás, está mi hermana, está su esposo, está mi hermano sirviendo. Aún hay más, iglesia. Yo te profetizo, vas a ver a tu familia aquí. Tu familia va a llegar a esta casa, se va a encontrar con el Espíritu Santo, va a cambiar, se va a salvar, porque aún hay. Diga conmigo, aún hay más. Está mi suegro, está mi familia. Es el mayor tesoro que Dios nos pueda dar, la familia, porque aún hay. Por eso dice Romanos 8:37: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Aún hay más, iglesia. Aún hay más cosas que Dios puede hacer contigo, con tu familia. Yo no sé, pero si en tu casa aún no se han convertido, yo te profetizo que se van a convertir tus hijos. Yo te profetizo que vendrás por esa puerta con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con tus padres, con ese familiar enfermo, con quien tú quieras. Tú vas a entrar y me vas a decir: pastor, aquí está mi familia, aquí están mis hijos, aquí está mi empresa, aquí está mi negocio, porque aún hay más, iglesia. Aún hay más para soñar. Rompe con el tamaño de tu limitación, porque Dios será del tamaño de lo que tú crees. Dios será del tamaño de lo que tú creas. Ponte sobre tus pies, por favor, iglesia, que vamos a terminar. La gente dice: Diosito. Usted no tiene un Diosito, usted tiene un Dios grande. Cambie ese lenguaje evangélico. Usted no tiene un Diosito, usted tiene un Dios. Dame una casita. Cambie ese lenguaje. Dile, está a su lado, cambie ese lenguaje. Dios no tiene una casita, dígale. Dios tiene una casota. Y si no, son varias casas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reciben esa palabra? Dame el carrito. Con una moto me conformo. No se conforme con ninguna moto. ¿Qué carro le gusta? Yo ni le digo cuál le gusta. Usted no le alcanza la fe para el que yo quiero. Ni con la fe de todos. No, mentira. Dios me va a dar el carro. Dios me va a dar porque Dios no es un Diosito. Dios es un Dios grande. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, para Saúl este era el tamaño de Goliat, y este era el tamaño de su Dios. Pero para David este era el tamaño de su Dios, y este era el tamaño de su Goliat. Iglesia, ¿qué te quiero decir? Yo te profetizo que tu problema es más pequeño que tu Dios, porque tienes un Dios grande, un Dios que todo lo puede, un Dios que está como poderoso gigante, un Dios que te hace más que vencedor, iglesia.
No veas el tamaño de tu problema, mira el tamaño de tu Dios, iglesia. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le diréis a esta montaña: muévete, y se moverá. El principio es: no le digas cuán grande, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es. No le digas a tu Dios cuán grande es tu deuda. Dile a tu deuda cuán grande es. No le digas a Dios cuán grande es tu enfermedad. Dile a Dios, dile a la enfermedad cuán grande es tu Dios. Porque tienes un Dios grande. ¿Cuántos lo creen? Tienes un Dios fuerte, un Dios capaz, un Dios vencedor. Cualquier obstáculo imposible de tu vida, Él lo puede vencer, iglesia. ¿Me puede ayudar la banda, por favor? Termina diciendo Mateo 17:20. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pasa de aquí a allá, y se pasará. Y termina diciendo el versículo: y nada será imposible. Dile que está a tu lado, saca tu dedo profético. Este es tu dedo profético. Y dile que está a tu lado: nada te será imposible. Nada te será imposible. Dile: nada será imposible en tu vida. Si quieres no estudiar en el extranjero, no lo sé. Si quieres tener un matrimonio estable, si quieres tener una empresa fructífera, si quieres tener una relación estable, si quieres tener sanidad en tu casa, nada te será imposible, porque dice su palabra que para el que cree, todo le es posible. Si tú creíste esta palabra, dale un aplauso y créele al Señor. ¿Cuántos la reciben en el nombre de Jesús? Pero debes aprender a estar conectado al árbol de la fuente inagotable. Dice: tú creerás en esta palabra y nada será imposible. Ese negocio no será imposible. Restaurar esa familia no será imposible. Restaurar esa enfermedad, ¿verdad? Sanarme no será imposible. Será posible, iglesia, porque mi Dios es el Dios de lo imposible. Hay algo que me encanta decir, y es que mi Dios es el Dios de lo contrario. Mi Dios es el Dios de lo imposible.